Consejo Mundial, el Consejo Empresarial Argentino, el salvadoreño del 95, el brasilero, etcétera, 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 y ser hoy las organizaciones que estamos a cargo de meter la agenda de sustentabilidad dentro de las empresas. Si a mí me preguntan, como siempre, qué es sustentabilidad, creo que no sería del todo temerario decir que es sinónimo de pensar en el largo plazo. Al revés, el peor enemigo de la sustentabilidad es el cortoplacismo. O sea, la condición necesaria para pensar a largo plazo es justamente la condición para pensar en ser sustentable. Por lo general, las sociedades, las familias, los países, las empresas que piensan a largo plazo están haciendo un ejercicio de la sustentabilidad quizás sin saberlo. Desarrollo. Para el año 2050 les voy a dar algunas tendencias. Ya sabemos, van a ser 9.000 millones de habitantes viviendo en el planeta, pero lo que no se sabe es que el 85% de esas personas van a vivir en países en desarrollo como los nuestros. Si bien China e India tienen una gravitación importante en esto, el mayor crecimiento no se va a dar necesariamente en esos continentes, ¿sí? Tienen mucha gravitación África y tienen mucha gravitación América. De la mano de esto viene una reconfiguración de poder económico. Fíjense, hoy los países en desarrollo estamos muy equilibrados en nuestro aporte respecto a la economía mundial. Para el año 2050, el 70% del PBI va a provenir de países en desarrollo como los nuestros. O sea que los países en desarrollo de hoy serán las economías de mañana. No solamente economías para colocar bienes y servicios y productos, sino también economías donde va a haber las capacidades, la mano de obra calificada, el talento, la innovación y la creatividad. La lucha contra la erradicación de la pobreza, de manera coordinada y constante, ya está dando algunos ejemplos de algunos países donde están sacando de manera sistemática y en escala gente de la pobreza. La gente que sale de la pobreza pasa a formar parte de la clase media se multiplica por 3 en el año 2050. Paréntesis, también se multiplica por 3 los hábitos de consumo de esa clase media. Vamos hacia un mundo más anciano, en realidad no, porque vamos a ser todos más viejos en el 2050, los que lleguemos. Yo ya digo que llego, que no es tan claro tampoco. Sino que la gente va a vivir más años, ¿sí? La tecnología, la mejora de la calidad de vida, el avance de la salud, y el cuidado de la salud preventiva. Esto hace que la gente va a vivir mucho más años. Fíjense en esto. La franja etaria que más va a crecer, que acá en 2050 van a ser los mayores de 65 años. Quiere decir que va a haber, si seguimos con esquemas de jubilación a los 60-65 años, va a haber más gente jubilada que gente trabajando. Y esto no es sustentable, ¿sí? Pero a su vez, es un gran desafío para las ciudades tener la infraestructura física y también institucional para la protección social de adultos mayores que van a tener muchísima actividad. Van a ser parte del mercado, además del laboral, del mercado de consumo. Y quizás esto es lo más significativo. El 70% va a vivir en ciudades. El 70% del mundo va a vivir en ciudades. Vamos hacia un futuro urbano, lo cual significa que el 30% no urbano va a tener que tener la capacidad de producir energía y alimentos y proveernos de agua para ese 70% que vivimos en ciudades. Las grandes ciudades van a tener que reacomodarse para alojar más gente y se van a tener que crear nuevas ciudades con diseños de cero, completamente sustentables. Estamos hablando de obras de infraestructura cualitativamente diferentes. O sea, hasta acá, lo que yo les estuve mostrando es la agenda de abundancia, la agenda de crecimiento, que suena optimista, ¿es verdad? Por lo general no soy optimista, algunos dicen que soy pesimista, otros dicen que soy un realista informado. Pero hasta acá suena positivo, hasta acá suena optimista. Sin embargo, siempre hay un pero. Hay algo que limita esa agenda de crecimiento, hay algo que es inexpugnable, alguien a quien no se puede convencer, que dice, no estoy ni de acuerdo
ni en contra de tu agenda de crecimiento y desarrollo. Simplemente no se puede hacer de la manera que ustedes piensan hacerlo. Y esa persona no se puede convencer, porque no es una persona, no se puede presionar, porque no es una institución, no se puede hacer lobby por nuestro gobierno, porque lo que nos está diciendo esto son los límites planetarios. Vamos a ver algunas filminas que justamente tienen que ver con la agenda de la reflexión y que van a limitar y poner en riesgo la agenda de crecimiento y desarrollo que todos queremos y nadie cuestiona. Fíjense, ¿qué ciudades puede haber cuando? Cuando ven en el azul oscuro, ¿sí? Muestro los lados. En el azul oscuro, casi 2.000 millones de personas van a vivir cerca de zonas donde los cursos de agua van a estar altamente estresados. ¿Qué ciudades puede haber donde no hay agua disponible? O sea, ya la última filmina la pongo, la neutralizo con esto. Ya no soy tan optimista. Fíjense, la bioproductividad del suelo, por la erosión, por el cambio climático, por la desertificación, va a hacer bajar, va a disminuir la productividad de la tierra. En algunos países va a llegar hasta el 50% menos. Es decir, que se van a precisar por ahí 2 hectáreas para producir lo que hoy se produce en una, en algunos lugares. Pero el promedio va a estar entre el 16 y 20%. Menos productividad. Entonces, seguridad alimentaria en riesgo por esta agenda. Los ecosistemas. Nosotros pensamos en los ecosistemas como proveedores de recursos naturales. Pedimos madera, pedimos agua, pedimos fibras. Sin embargo, el ecosistema, además de dar productos, nos da servicios. Son grandes maquinarias que nos purifican el agua, que nos purifican el aire, que nos controlan de las inundaciones, que controlan pestes y enfermedades endémicas. Esas maquinarias, ya hay técnica para medir. Si fuesen verdaderas maquinarias hechas por el hombre, nos estarían dando un servicio de entre 16 y 54 trillones de dólares por año que no se le está retribuyendo. Al contrario, los ecosistemas en los últimos 50 años fueron más perjudicados que nunca antes en la historia, a tal punto que los ecologistas llaman a esta época el antropoceno. Es la era del antropoceno, es la mano humana que ha generado el mayor cambio fisonómico en el planeta. Es así que hemos hecho algo que es increíble. Ustedes recuerdan que por lo general cuando se habla de sustentabilidad o desarrollo sustentable se habla de 3 circulitos, el social, el ambiental y el económico. Y estamos logrando esto, estamos logrando algo que es completamente contranatural. ¿Sí? Sabemos que la economía va a crecer, porque tenemos que desarrollarnos, los países en desarrollo tenemos la deuda pendiente, las sociedades van a crecer demográficamente y cualitativamente. Lo que sabemos que no va a crecer es el medio ambiente y sabemos que justamente el planeta puede poner en riesgo el crecimiento económico y el crecimiento social. Así que no es alguien para convencer. La Visión 2050 establece una foja de ruta, como dijo Juan Marco. Esa foja de ruta no es prescriptiva, no es una imposición ni es la única manera de llegar al 2050 9.000 millones de personas viviendo bien dentro del límite de un planeta. Simplemente es una propuesta que hace el sector empresarial, como una excusa para sentarnos y dialogar. Esa foja de ruta tiene 9 elementos o 9 autopistas paralelas que hay que recorrer, que después se podrá discutir si son lo suficientemente abarcativos para ciertos países o no. Después vamos a ver por qué se trabaja una visión global al principio. Caminos que necesitan emprenderse, cambios radicales pero factibles, para alcanzar a un 2050 esa visión que les mencioné al principio. Yo ahora les voy a dar 2 o 3 ejemplos, sin mucho nivel de detalle, de qué hablamos cuando hablamos de un camino de estos, o pathways, como le dice la visión. Por ejemplo, materiales. En materiales lo que se propone es cerrar el ciclo. Es pasar del concepto de residuo al concepto de subproducto. Pero no al final del caño, ya en el diseño, empezar a diseñar productos para que sus subproductos sean eso y no basura. Obviamente hay que generar cambios en la infraestructura, cambios regulatorios y normativos para que esto sea factible. Por eso estos diálogos tienen que darse con los gobiernos. Hay que empezar a valorizar estos desperdicios. Se valorizan energéticamente. Existe la tecnología para esto. ¿Sí?
para coprocesarlo, para generar biomasa. Y sin embargo no ha generado la escala que se necesita, pero lo tenemos ahí al alcance de la mano, no hay que inventar nada. Este es el ciclo cerrado. Hay materiales que se van a volver a reutilizar y otros materiales que se van a utilizar en otros procesos productivos. Esto es lo que se llama sinergia de subproductos. Y a eso va la visión 2050. Energía. Energía dice suministro seguro, accesible y bajo en carbono. Al 2050. Como metas intermedias, obviamente lo que está diciendo es que hay que generar un alto nivel de eficiencia en el lado de la demanda y también un alto nivel de eficiencia en el lado de la producción y generación de energía. Por eso sustentabilidad, me gusta hacer este juego de palabras, ya terminando, es sustentabilidad, es la capacidad de anticiparnos a estos cambios. Porque lo que nos enseñaron al principio, cuando estudiábamos temas de desarrollo sostenible, es que era un estado de win-win, que ganaban todos. No, por la carrera, por la sustentabilidad, va a haber ganadores y perdedores. Guste o no. A nivel país, a nivel sociedades, a nivel empresas. Entonces esta capacidad, no sabemos muy bien cuál es. Pero es la capacidad de agarrar esta visión al 2050, tropicalizarla y generar acciones. ¿Y acciones para cuándo? Acciones al 2020. Estamos trabajando, diferentes países, en acciones al 2020. Porque es la manera que cuando concebimos la visión 2050, vimos que al 2020 había que alcanzar algunas metas, algunas condiciones, si se quería llegar después al 2050. O sea que el 2020 es como una especie de trampolín. Si fallamos en ese trampolín, el 2050 se nos transforma en 2060 o 2070. O sea, lo que acá sí hay que trabajar es en esto. ¿Cómo se generan acciones al 2020 para generar un 2050? Se necesitan de alianzas. Las empresas solas no pueden, porque no tenemos escala. Si juntamos todos los casos exitosos empresariales que hay, no tienen escala. Son replicables, son inspiradores, pero no generan escala. La sociedad civil tampoco. Las ONGs tienen un impacto, pero no generan la escala y la magnitud del cambio que hay que hacer. El único que puede generar escala es el gobierno. No estoy diciendo que es el único actor, pero es como dijo el doctor Castaneda. Sin gobernantes que generen las políticas públicas para incentivar y desincentivar de manera articulada con el sector empresarial y la sociedad civil, no hay objetivos de desarrollo sustentable. ¿Sí? Esto, la visión lo que hace es esa excusa para sentar al decisor político y decir, bueno, tenemos que pensar en el largo plazo y tenemos que comprometernos a acciones al 2020. Alianzas no son fáciles. Fíjense, esta es el trust, la confianza. La confianza bajó en todo, salvo en los medios. La gente no cree en nadie. Y en gobiernos, fíjense que hasta ONGs bajó. ONGs bajó, la gente no cree en nadie. ¿Saben por qué? Porque nos dieron un tiempo límite para ver si nos articulábamos, si no nos articulamos. La gente no tiene confianza. Y nosotros desconfiamos entre nosotros. ¿Cuánto cuesta hacer una alianza estratégica entre una empresa y una ONG? Mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de confianza. Y cuando hablamos de confianza hablamos de personas, vamos. Estamos hablando de esto. Estamos hablando de personas. Tenemos que generar espacios de confianza como condición previa a trabajar con las alianzas. Y esos espacios de confianza son relaciones personales. Por eso es que, ya terminando, me imagino a Alcedes en esta pista de despegue hacia el 2050, pensando en un Salvador al 2050. No Alcedes solo, junto con otros actores y aliados estratégicos, y definiendo acciones concretas, indicadores, compromisos al 2020.